Instead, we're saying that in determining 8 de la mañana, May the Force, no sabemos si with them, pero la realidad es que la Reserva Federal ayer ya le ha metido el primer empujón definitivo a la economía. Se le está poniendo una cara de Paul Volcker a Jerome Powell espectacular. Vamos a poder calcar caras entre Powell y Volcker con el movimiento de ayer. No hizo el movimiento de pausa exactamente en el statement, hizo un statement clavado al de 2006, donde teníamos los tipos prácticamente iguales, más los tipos están a nivel de 2007. A partir de ahí, el mercado empezó a decir, madre de Dios, que la pausa no quiere quitarla, va a alargarla, poniéndonos en una situación más complicada para el mercado. Powell le sube 25 puntos más a los tipos de interés en Estados Unidos, dice que la crisis bancaria ni fu ni fa, que bueno, que no va a dejar más compras, vamos a ver cómo lo evita, que la crisis bancaria es algo bueno, tienes 3 bancos que se te han pirado por el camino, dice que están pidiéndole liquidez, pero que se ha estabilizado. Powell, que tienes una pedazo de crisis en tu cara y has preferido decir, venga, tipos de interés a lo Volcker, que sería la clave fundamental esta mañana. Estados Unidos se encamina a una recesión profunda, a un problemón, porque el empleo no le está cediendo y lo reconoció Powell, y a un problemón porque no solo por el empleo, sino que el crecimiento también se le ve debilitarse de una manera acelerada y la inflación, él mismo dijo, hasta que no lleguemos al 2%, no va a haber movimiento de recuperación de tipos a la baja, de eliminación de la pausa, de camino para la reducción, aunque el mercado, ¿saben qué? No se lo cree, no se lo cree. ¿Por qué? Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Muy buenas tardes. No hay manera, ¿eh? No hay manera. Lo que no parece una crisis, decía yo, a mí me enseñaron que si tiene alas de pato, pico de pato, patas de pato y camina como un pato, es un pato. Si van tres de las 4 mayores quiebras bancarias de Estados Unidos y tengo a 4 bancos regionales que no encuentran quien quiera comprarles, que esa es otra, es que algo estará pasando, digo yo. Mira, esta mañana comentaba Lorenzo Ramírez, o ayer por la mañana, periodista súper recomendable, todo lo que dice, hablaba de que, llegado el caso, podría haber 200 bancos en riesgo, tal y cual nos estamos viviendo con First Republic Bank, en su día vivimos Silicon Valley Bank, Signature Bank, y hoy tenemos a PacWest. Vale. En Estados Unidos la banca está tremendamente disgregada. Y lo que estamos viviendo es un proceso de concentración bancaria. Esos bancos que no han sabido gestionar bien el riesgo al cambio de tipo de interés están muriendo, están siendo comprados, fagocitados por los grandes. Si me dijeras que la gente deja de tener su dinero en los bancos para empezar a tener el dinero debajo del colchón, pues sí, viviríamos una crisis, es decir, un cambio, crisis es cambio, un cambio de la situación bancaria. Cuando lleguen las CBDCs, que al final nos las van a terminar colando y restándonos libertades con ellas, ahí se vivirá una crisis bancaria, porque el modelo de negocio de los bancos va a ser muy distinto. Probablemente ni siquiera sean necesarios tal cual los conocemos. Eso es una crisis. Lo que estamos viviendo ahora, José, es simplemente el tiburón comiéndose al pez pequeño. Porque fíjate... Enseguida con la geopolítica, pero antes de nada vamos a una noticia de última hora sobre Western Alliance. Les contábamos en estas claves que ayer anoche la compañía había publicado una especie de comunicado intentando relajar a los inversores cuando nadie había hablado de Western Alliance, y hoy pasa exactamente lo mismo que pasó anoche con PacWest, un medio de comunicación asegurando que Western Alliance está explorando opciones estratégicas, entre ellas, por ejemplo, la venta de parte del banco. Financial Times diciendo que está explorando este banco, Western Alliance, opciones estratégicas, incluida una posible venta de todo o parte del negocio. Todo, insistimos, es una posibilidad que Western Alliance acabe vendiéndose por completo a otro banco. Así lo indican 2 fuentes informadas sobre el asunto en declaraciones a Financial Times. Es el último banco regional, por lo tanto, en buscar esa especie de salvavidas en medio de la agitación que está azotando la industria. Un banco que, por cierto, tenía 71.000 millones en activos a finales de marzo, que ha contratado, según Financial Times, a asesores para explorar qué opciones tiene, y que estas fuentes de Financial Times aseguran que las deliberaciones del banco se encuentran de momento en una etapa inicial y que podrían no llegar a nada. Acciones, por cierto, de Western Alliance que vamos a ver ahora mismo cómo se están comportando, porque recuerden, nos contaba justo antes Sergio Fernández, está
suspendida de cotización. Lo ha estado en algún momento, me parece que ya ha vuelto la cotización. 45% se desploma ya, mínimos del día. 45% de desplome para Western Alliance, que dice Financial Times que ahora mismo está barajando opciones estratégicas, entre ellas la venta total del banco, algo que la experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos con nosotros. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Gracias por invitarme. Y en primer lugar, disculpa por el retraso, Jorge. Rusia acusando hoy a Estados Unidos de estar detrás del ataque con drones sobre el Kremlin. Y quería preguntarte un poco cuál es tu visión sobre todo esto. Hay algunos expertos que dicen que podría ser realmente un ataque de falsa bandera, muchos que consideran que es la propia Rusia la que lo ha escenificado. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que conocemos es que efectivamente el gobierno ruso, la presidencia del gobierno ruso a través de su portavoz, ha dicho públicamente y ha señalado que ha sido un intento de asesinato contra la figura del jefe del Estado, el presidente de Rusia, y que el origen es Ucrania y que además han sido dirigidos para hacer esto sus aliados occidentales. Eso es lo que ha dicho públicamente el gobierno ruso. Sobre el argumento de que esto pueda ser un ataque de falsa bandera, soy tremendamente escéptico, porque me recuerda a lo que se dijo el pasado otoño cuando se produjo el sabotaje del gasoducto del Nord Stream que recorre el fondo del mar Báltico para el transporte de gas y petróleo ruso a Alemania, que la primera reacción de Estados Unidos fue acusar, de forma incomprensible porque no llego a comprender cuál podría ser el interés de Rusia de sabotear su propio canal de transmisión de gas a Europa. Los Estados Unidos dijeron que había sido un atentado de falsa bandera. Hoy, gracias a los artículos de investigación del decano del periodismo de investigación estadounidense, Seymour Hersh, sabemos que han sido los Estados Unidos con la ayuda de los noruegos y que no ha sido Rusia. Creo que en este caso no existe la posibilidad de que esto sea un atentado de falsa bandera. Yo creo que el gobierno ucraniano está en este momento en una situación complicada porque en el teatro de operaciones, en el combate militar, las cosas no van para Ucrania como ellos pudieran haber, ni para Occidente como ellos pudieran haber imaginado inicialmente. Los rusos están a punto de terminar de expulsar a las tropas ucranianas de la ciudad de Bakhmut, lo que los rusos llaman Artemovsk. Y yo creo que en vísperas, y esto es importante, de la celebración del Día de la Victoria de la Unión Soviética, Rusia hoy, en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi, que es el 9 de mayo, que fue la fecha en la que las tropas soviéticas en aquel entonces, las tropas rusas, pusieron la bandera de Rusia encima del Reichstag en Berlín, y es tradicionalmente el gran día de celebración de la victoria en toda Rusia, ¿no? Entonces yo creo que todo esto tiene que ver con el deseo de tratar de esconder por parte de Ucrania los fracasos en el terreno militar que está sufriendo y crear una cortina de humo que además pueda jugarse con ella desde el punto de vista de la comunicación, que es a lo que se dedica Zelensky y el gobierno ucraniano, para tratar de desestabilizar o molestar o desviar la mirada sobre las celebraciones del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú con motivo del aniversario de la victoria de Rusia junto con el resto de los aliados sobre la Alemania nazi. Luego hemos tenido la negación de Zelensky, que claro, muchos dicen que ha sido una negación un poco suave, porque dice literalmente, no estamos atacando a Putin, nosotros luchamos en nuestro territorio. Claro, es verdad que dice que no están atacando a Putin, pero me da la sensación de que no hay una negación muy férrea de que no haya sido Ucrania la que ha perpetrado este ataque, esta acción directamente. ¿Tú cómo lo ves? No me sorprende lo más mínimo que haya sido Ucrania, porque este no es el primer ataque contra objetivos no militares dentro del territorio de Rusia por parte de los ucranianos. O sea, si echamos un poquito la vista atrás, que no hay que irse muy atrás, ha habido ejercicios de sabotaje
por parte de los servicios secretos o los servicios de operaciones especiales de Ucrania, reconocido por ellos, en regiones de la Rusia continental, en Briansk, en Belgorod, en Rostov. El pasado mes de diciembre se bombardeó el puente de Kerch, que es el que une la península de Crimea en el sur, por encima del mar de Azov hacia Rusia, y luego se han producido 2 asesinatos de 2 personas en atentados terroristas, no se puede calificar de otra manera. Dania Dugina, en las afueras de Moscú, la hija del pensador ruso Alex Dugin, y hace poco en San Petersburgo a este bloguero militar Vladlen Tatarsky, al que le entregaron una estatuilla como un recuerdo de una de sus aficionadas, que resultó ser una bomba terrible, que en un café pues mató a Tatarsky. Por lo tanto, el que Ucrania haya cometido ataques contra objetivos no militares en Rusia no es una novedad, eso ya ha sucedido y además ha sucedido muchas veces. Yo entiendo que ahora, después de que no haya salido bien, porque los rusos, a través de sistemas de guerra electrónica, deshabilitaron a los 2 drones que mandaron sobre el Kremlin, yo creo que Zelensky quiera dar marcha atrás, porque en el fondo, si Rusia respondiera de la misma manera, toda la dirección política de Kiev, incluido el propio Zelensky, estaría en una situación bastante comprometida, ¿no? Además, es bastante curioso porque todo esto ha sucedido en vísperas del viaje que en este momento Zelensky, no sé si estaba todo esto preparado así o no, está haciendo fuera de Ucrania. Se fue ayer a Finlandia, hoy ha aterrizado en los Países Bajos, y los rumores son que tiene una continuación en ese viaje a Berlín para encontrarse con el canciller Scholz. Y después de que se hiciera público por parte de los rusos del ataque frustrado contra el Kremlin, Zelensky anunció que aplazaba sine die su regreso a Ucrania, lo cual no deja de ser algo relativamente chocante, ¿no? Y hasta que no lo veamos de vuelta en Kiev, ya hay quien está haciendo correr el rumor de que esta ha sido la excusa perfecta para los americanos para sacar a Zelensky definitivamente de Ucrania y buscar con otros líderes ucranianos una solución de compromiso a un conflicto que no va nada bien para lo que inicialmente Estados Unidos había imaginado. Rápidamente, ¿puede ocurrir la situación de que Zelensky no vuelva a Ucrania y por lo tanto sea refugiado, por decirlo de alguna manera, en algún país occidental? Es algo que se está rumoreando hoy, y de hecho hay individuos que ya parece ser que han sido identificados por Estados Unidos como candidatos potenciales para sustituir a Zelensky, entre ellos el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, incluso el jefe de los servicios secretos ucranianos. Y no sé si ahora o más adelante, pero yo creo que a Zelensky como a la embajada de Saigón en Vietnam, los americanos lo sacarán en el último momento que consideren ellos oportuno y lo llevarán o a su casa de la Toscana en Italia o a su mansión en Florida de $35 millones o a donde corresponda para apartarlo o bien de una conclusión poco agradable para Ucrania como nación, o para el cierre de un acuerdo negociado del que Zelensky no vaya a ser parte. Cualquiera de las dos opciones, eso puede suceder. Sería sorprendente que fuera en este momento de